Los fármacos que podemos utilizar en las demencias los vamos a dividir en dos grupos. El primero de ellos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Si ustedes recuerdan, la acetilcolinesterasa era la enzima que degrada la acetilcolina. La acetilcolina está involucrada, entre otras cosas, en las funciones neurocognitivas de los sujetos. Por lo tanto, se espera que inhibir la enzima que degrada este neurotransmisor mejore las funciones cognitivas. Si bien es cierto que ninguna de las demencias se puede curar, en algunos casos, como en la enfermedad de Alzheimer, los inhibidores de la acetilcolinesterasa estarían indicados para intentar disminuir la progresión de los síntomas cognitivos de la enfermedad. Así también podríamos llegar a utilizar otro grupo de fármacos que conocemos como antagonistas del receptor NMDA del glutamato. Si ustedes se acuerdan, el glutamato era el neurotransmisor excitador por excelencia. Sin embargo, altas concentraciones de glutamato en el sistema nervioso central resultaban tóxicas. Pues bien, la memantina se encarga de bloquear ese receptor para intentar disminuir la toxicidad que se pueda producir por el aumento del neurotransmisor. Dentro de los trastornos del sueño, que también vamos a estudiar en profundidad cuando veamos la clase específica del tema, vamos a encontrar fármacos para las dificultades en el sueño o la disminución del sueño, como los hipnóticos. Dentro de los hipnóticos vamos a encontrar los moduladores del GABA. Dentro de los moduladores del GABA encontramos los no benzodiazepínicos o drogas zetas como solpiclona y zolpidem, o los benzodiazepínicos. También la melatonina y los antagonistas del receptor 5-HT2 que yo había mencionado hace un rato en la parte anterior de la clase, como el trazodone. También vamos a encontrar antagonistas del receptor H1, que hace un rato mencionábamos como reacción adversa de algunos grupos de fármacos, el bloqueo, la sedación producida por el bloqueo del receptor H1. Pero tengan en cuenta que esa acción se puede convertir en un efecto secundario en el caso que el paciente tenga patologías del sueño. Y en el caso del exceso de sueño, vamos a poder recurrir a psicoestimulantes como el metilfenidato, modafinilo, armodafinilo y algunos derivados anfetamínicos, con el cuidado estricto que este grupo de fármacos requiere. La Organización Mundial de la Salud define el uso racional del medicamento como la utilización de la medicación adecuada a las necesidades clínicas de un paciente en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales. ¿Qué quiere decir requisitos individuales? A las características propias de cada paciente que iniciará un tratamiento. Esta utilización debe ser durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para el paciente y para la comunidad. ¿Qué nos propone la Organización Mundial de la Salud para hacer uso racional de un medicamento? Definir el problema del paciente que queremos tratar, especificar un objetivo terapéutico que va a ser nuestro target a la hora de seleccionar un fármaco y nuestro punto de llegada, elegir el fármaco adecuado para ese objetivo terapéutico y ese paciente, comenzar el tratamiento en el momento oportuno y en el momento indicado para conseguir ese objetivo terapéutico, informar al paciente lo que vamos a hacer, darle las instrucciones y las advertencias necesarias para que ese paciente pueda llevar a cabo el tratamiento. ¿Y por qué insisto en este punto? Nosotros tenemos un paciente en el consultorio, por lo general, es la situación más habitual que se da en la práctica médica o en la guardia. Le vamos a decir, bueno, usted va a llevar esta indicación a su casa, usted va a tomar este medicamento de esta manera, va a realizar tales prácticas, y es importante que el paciente cuando llegue a su casa pueda cumplir con lo que nosotros le dijimos. Por eso debemos ser claros, concretos, concisos, y debemos darle
las indicaciones en un soporte tal que el paciente se las pueda llevar a su casa y recurrir a ellas cada vez que tenga dudas. Y por último, el uso racional del medicamento incluye supervisar el tratamiento y detenerlo en el momento oportuno, porque una de las consideraciones que hacíamos respecto al uso racional del medicamento era que el tratamiento debía durar el tiempo adecuado. Para eso habíamos definido un objetivo terapéutico claro, que era el que nos permitía determinar cuándo vamos a detener el tratamiento. Y por supuesto, otras indicaciones para detener el tratamiento tienen que ver con la aparición de reacciones adversas o de interacciones farmacológicas que puedan suceder durante el uso del fármaco que elegimos para tratar el problema de nuestro paciente. En la neuropsicofarmacología, nosotros definimos una serie de pautas generales para la prescripción de fármacos. Primero que nada, y volvemos a coincidir con la Organización Mundial de la Salud, es establecer un diagnóstico claro y un proyecto terapéutico. Esto nos tiene que permitir tener un pronóstico de lo que esperamos del tratamiento. Debemos conocer la farmacobiografía del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces sucede que los pacientes ya han realizado tratamientos anteriores a la patología que presentan. Eso nos dará la pauta de qué fármacos han fracasado y qué fármacos han tenido éxitos. Y podemos volver a recurrir a ese grupo de fármacos. Es importante conocer las interacciones y las reacciones adversas de los medicamentos que vamos a utilizar. Piensen que los neuropsicofármacos pueden no ser los únicos fármacos a los que recurrirá nuestro paciente. Puede ser un paciente que ya está utilizando otros fármacos para otras patologías comórbidas, y en ese caso es muy importante conocer qué interacciones pueden llegar a suceder para no causarlas en nuestra práctica. Y también necesitamos conocer las reacciones adversas para poder advertir al paciente y que no caigamos en la situación de que el paciente nos llame y nos diga, esto que usted me dio me generó tal cosa. Puede suceder que el paciente venga con una queja y nosotros tengamos que decirle, mire, no, esto no sucede por el medicamento que usted está tomando. Y eso es muy importante también, dado que algunas enfermedades de la salud mental tienen una amplia gama de presentaciones somáticas. Decimos también que la menor dosis eficaz y el menor tiempo posible hacen mucho mejor el tratamiento. ¿Y a qué nos referimos con esto? No nos referimos a la subdosificación ni a apurarnos en terminar el tratamiento. Nos referimos a no exponer innecesariamente a un paciente a una droga o a unas drogas que ya no está necesitando. Sí es fundamental entender que para que un fármaco cumpla con su objetivo, debemos aguardar el tiempo necesario para que éste desarrolle todo su potencial, y a su vez debemos llegar a las dosis terapéuticas indicadas. De lo contrario, estaremos haciéndole perder el tiempo al paciente. Eso no quiere decir que el paciente deba usar dosis extras o que el paciente deba mantenerse en tratamiento indefinidamente. Y por último, y no por eso menos importante, es una sugerencia de todos los que trabajamos en esta especialidad, solicitar una interconsulta en caso de dudas o sospechas de un cuadro de mayor complejidad de las que yo puedo manejar. Eso es todo por ahora, les agradezco mucho su atención, estamos disponibles para las consultas que ustedes quieran realizar.